porque No, no. ahora les comparto la pantalla, estoy de la compu y del celular, pues estoy en el hospital. Y lo ven de ahí. Avísenme si se ven. ¿Se ve? Ahí. Sí, ahí se ve. Genial. Bárbaro. Bien, buenísimo. ¿Y me escuchan bien? Así voy hablando desde el celu. Sí, Perdón, sí. Sí, sí, perdón profe, se que, escucha bien. bárbaro. Perdón que lo de esta hora pasa que me equivoqué, mala mía. Pensé que era las 12 del mediodía y cuando entré a ver dónde era la clase me di cuenta que era las 8 de la mañana. Pero bueno, lo podemos aprovechar por acá. Después, si quieren, les paso el power a alguno y lo comparten, no tengo ningún tipo de problema. Em, váyanme frenando porque esta es como una. No, no son muchas diapositivas, más que nada es dinámico para hacerme las preguntas que quieran. El abdomen agudo, el tema de hoy, el abdomen agudo perforativo y obstructivo, entra dentro del síndrome, digamos, de dolor abdominal para que ustedes empiecen a diferenciar, digamos, cuando ven un paciente en una guardia. Así que váyanme preguntando y lo hacemos dinámico y no tengo drama si tienen algún tipo de duda, ¿está? Bueno, como dijimos, vamos a hablar de abdomen agudo perforativo y obstructivo. La definición, como lo dice acá, es un síndrome clínico que se caracteriza por una instauración aguda del dolor abdominal, que requiere un diagnóstico y un tratamiento rápido porque en muchas oportunidades este tipo de abdomen agudo es de resolución quirúrgica. Con respecto al abdomen agudo perforativo, se da por una perforación de una víscera hueca. Lo que hace cuando se perfora una víscera hueca, libera contenido a la cavidad peritoneal y eso lo que hace es irritar el peritoneo y generar un dolor abdominal agudo y eso le lleva a una peritonitis química o séptica. Las causas pueden ser una úlcera péptica perforada, apendicitis con perforación, diverticulitis complicada, alguna enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o la colitis ulcerosa, perforación de neoplasias, de MOEs a nivel intestino, colon, y también se puede dar por una herida de arma de fuego o herida de arma blanca. Em, la clínica, cómo se va a presentar el paciente, va a tener un dolor abdominal súbito, intenso y generalizado. Los pacientes que están perforados normalmente se presentan con el abdomen, el vientre en tabla. Esta vez se van a dar cuenta, vienen doblado el dolor, no pueden estar acostados la mayoría, se ponen en posición fetal como para tratar de que el dolor, digamos, merme. Y cuando le van a revisar el abdomen, realmente le van a doler y va a ser la primera vez que toquen un abdomen en tabla en la mayoría de los casos. Hay signo de irritación peritoneal, defensa y descompresión positiva. Y dependiendo cómo, digamos, en qué estadio se presente este abdomen agudo perforativo, los pacientes pueden tener fiebre, taquicardia, hipotensión. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se va a hacer a través de vamos a poner así, de una radiografía de tórax, lo primero que le vamos a pedir al paciente, que se va a ver el neumoperitoneo, que es el aire a nivel subdiafragmático. Se le pueden pedir otros estudios dependiendo del grado, digamos, ya cuando uno ve en la placa que tiene neumoperitoneo, ya la resolución es quirúrgica, está, no hace falta pedirle otros estudios complementarios y fundamentalmente, antes de hacer el diagnóstico, ustedes van a hacer una anamnesis, ¿no? Entonces el paciente que ya le va comentando un poco las características de cómo es ese dolor abdominal que tienen, a uno le hace sospechar la causa entonces puede decidir si quiere operar o no. Cuando ya la causa es bastante incierta y el paciente está estable hemodinámicamente, nos permite pedir otros estudios complementarios, como por ejemplo una tomografía. Entonces en la tomografía nos va a permitir localizar el sitio de la perforación y si tiene o no peritonitis. Obviamente le vamos a pedir un laboratorio, que en el laboratorio en la mayoría de los casos te va a haber una leucocitosis, una PCR elevada. Y bueno, acá viene una placa, el aire que se ve subdiafragmático, el típico de neumoperitoneo. Y, por ejemplo, si ven acá en una tomografía, donde tendrían que ver vísceras, se ve aire, digamos, por fuera de las vísceras. Estas son burbujas aéreas, por ejemplo, en causa de diverticulitis perforada, que nos hablan de neumoperitoneo. Acá, por ejemplo, en una úlcera gástrica perforada, van a ver aire por fuera del estómago, cerca del duodeno también. Y el tratamiento va a ser tratar de estabilizar hemodinámicamente al paciente
dependiendo cuál sea la causa o no, en la mayoría se le pone antibiótico terapia empírica de amplio espectro y llevarlo a cirugía. El tipo de cirugía va a depender, digamos, de la causa que causó la perforación. Por ejemplo, la diverticulitis perforada puede ser una cirugía de Harman, ahora vamos a hablar un poco de eso. Puede ser una cirugía en 2 tiempos, lavado peritoneal o una colocación de drenaje. En las apendicitis perforadas, obviamente el tratamiento quirúrgico va a ser la apendicectomía. Dependiendo cómo esté la base del apéndice, puede llegar o no a hacer, uno puede tener que hacer una colectomía derecha. En la úlcera perforada, la ulcerorrafia. Y en caso de una perforación de tumor, dependiendo de la localización donde esté el tumor, se va a resecar una parte de colon o intestino. Hasta acá vamos todo bien. ¿Van entendiendo? ¿Pregunta, duda, algo? Todo bien. Bien. Bueno, con respecto a la úlcera péptica perforada, bueno, cuando se perfora una úlcera, obviamente, ¿para qué se está queriendo unir alguien? Cuando se perfora una úlcera, es una complicación grave, obviamente, ya sea de la úlcera gástrica o duodenal, en donde hay una disrupción de la pared del estómago o del duodeno, y que permite la salida del contenido gastrointestinal al peritoneo, que es lo que lleva a la irritación peritoneal, y que puede evolucionar a una peritonitis bacteriana o incluso llevar al paciente a un shock séptico si uno no hace un diagnóstico rápido. ¿Cómo va a aparecer el paciente? Va a ser un paciente que venga con un dolor abdominal súbito, intenso, de tipo puñalada, que normalmente se va a localizar en el epigastrio, después se generaliza, como le decía, un paciente que suele venir con un abdomen en tabla. Va a haber rigidez abdominal, que es la defensa muscular involuntaria, signo de irritación peritoneal, puede presentarse con náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia, hipotensión, y le tenemos obviamente que hacer una anamnesis y preguntar si tiene historia previa de dispepsia o úlcera péptica. También le vamos a preguntar si es fumador de jerarquía, tabaquista de jerarquía, si toma también bebidas alcohólicas, si en el último tiempo estuvo tomando muchos analgésicos, pacientes que tienen abuso, digamos, de sustancias, drogadicción, también suelen presentarse, digamos, con dolor abdominal y uno puede sospechar, digamos, en caso que, aparezca con este cuadro clínico, puede sospechar una úlcera péptica perforada y hacer toda la anamnesis y dependiendo de lo que nos va contando el paciente, uno ya puede llegar al diagnóstico y sospechar que es una úlcera. Entonces ahí le pedimos una placa, como decíamos antes, y si vemos el neumoperitoneo no hace falta pedirle otro estudio complementario, sino que vamos a entrar a operar al paciente. ¿Cómo es la cirugía? La cirugía, o sea, primero, bueno, hay que hacer un tratamiento, el tratamiento es quirúrgico, la idea es resolver la perforación, lavar la cavidad peritoneal para que no haya nada que lo siga irritando al paciente y obviamente prevenir que la recurrencia. El manejo inicial, obvio, es que el paciente esté estable hemodinámicamente, pasarle líquidos, reposición de electrolitos. Se puede colocar la sonda nasogástrica, sí, se coloca, en la mayoría de los casos sí. Dar la analgesia, porque ya hicimos el diagnóstico, permitirle al paciente, digamos, que se sienta lo más confortable posible. Antibiótico de amplio espectro y obviamente después va a quedar antes de la cirugía con inhibidores de bomba de protones y a su vez posterior a la cirugía también va a quedarse con IBP. Em, la cirugía, ¿cuál es el tratamiento? Es la laparoscopía o laparotomía, depende en qué centro estén. La idea es una vez que se entra a la cavidad abdominal por vía laparoscópica, es ver el sitio de perforación. La mayoría suele estar en la cara anterior, cerca del píloro o a nivel del duodeno. Identificar, siempre hay que tomar una muestra de esa úlcera perforada, que significa con un bisturí tratar de raspar los bordes de la úlcera y eso se manda a anatomía patológica para ver si está la presencia o no de Helicobacter pylori, que nos va a llevar a después darle un tratamiento más prolongado, digamos, con antibióticos y posterior a hacer se llama reavivar los bordes de esa úlcera y ver que sangra. ¿Por qué vamos a ver que sangra? Porque que haya sangrado nos permite pensar que va a tener una buena cicatrización, porque si uno sutura sobre un tejido que está fibrótico, o sea, con resto de fibrina,
lo más probable es que eso filtre nuevamente y no genere una buena cicatrización. Posterior a que reavivamos los bordes de la úlcera, tomamos la muestra para biopsia para el Helicobacter pylori, se hace una rafia, que una rafia es cerrar con puntos, ya sea simples o puntos continuos, cerrar el orificio, digamos, de la perforación. Y también lo que se suele hacer en algunos casos se llama epipoplastia. Con parte del epiplón se pone el epiplón sobre esa rafia que se hizo en el estómago o en el duodeno, que permite, digamos, que tenga una mejor cicatrización, nos ayuda, digamos, como para tapar, como un parchecito. Si uno piensa que esta úlcera no fue por las causas que estuvimos hablando previamente, sino que puede ser por tumores a nivel gástrico o duodenales, em, la cirugía va a ser mayor y puede haber una resección parcial gástrica o a veces no se opere, se hace una derivación gástrica, ¿me explico? Se hace una gastrojejunonatomosis o algo, digamos, que saltee esa perforación. Em, el pronóstico y el seguimiento va a depender del tiempo entre la perforación y que consultó el paciente y la cirugía. La mortalidad, la verdad, es baja, aumenta en pacientes que son ancianos o con comorbilidades. Y tras la cirugía, como dije, hay que tratar de investigar la causa, erradicar si hubo o no presencia de Helicobacter pylori, obviamente suspender los AINES y dar IVP al menos de entre 6 a 8 semanas. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? No, todo bien. Pregunten, no sean tímidos. Con respecto a la diverticulitis, como saben, hay que pacientes, digamos, indagar si tienen enfermedad diverticular o no. Y la diverticulitis es la inflamación de esos divertículos y o la infección de uno más de divertículos colónicos. Los divertículos son protusiones de la mucosa y la submucosa a través de la pared del colon y suelen presentarse en el colon sigmoide la mayoría, pero a veces puede estar en otros, digamos, sectores del colon. Y puede variar desde una forma leve, que simplemente uno requiere reposo digestivo y tratamiento antibiótico, hasta una perforación con una peritonitis generalizada. ¿Cómo va a venir el paciente? Va a tener un dolor abdominal que normalmente se va a localizar en el cuadrante inferior izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda, es lo más común. Tiene dolor a la compresión, descompresión, te va a referir si tiene o no divertículos, a veces la primera vez que le sucede y no estaba enterado de eso. Suelen ser pacientes que a veces son un índice de masa corporal, son un poquito gorditos, suelen presentarse con fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y pueden tener o no alteración en el tránsito intestinal, ya sea como constipación o diarrea. Normalmente en el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis, también aumento de la PCR y la velocidad de eritro, que eso incluso nos va a servir para ir controlando eh, la evolución del cuadro diverticular en caso de diverticulitis leve. Y como dijimos, en casos complicados suele haber perforación con signo de sepsis, o sea, un abdomen en tabla nuevamente, con mucha irritación peritoneal, hasta incluso una masa palpable, porque los divertículos cuando van teniendo varios episodios de diverticulitis aguda de manera leve, que suelen curarse de manera espontánea sin la toma de antibióticos y esos pacientes no se controlan, se suele formar un tumor diverticular. El diagnóstico en estos casos, vamos a hacer placa, sí, vamos a hacer placa. Si no está perforado, no se va a ver neumoperitoneo. Eh, a veces, digamos, se necesita sí o sí hacer una tomografía y en la tomografía le vamos a dar contraste. ¿Para qué? Porque nos permite el contraste ver si hay perforación o no, que sería, digamos, el estudio de elección y va a permitir en la tomografía evaluar si solamente es una inflamación, si contiene un absceso, si hay aire libre, líquido, fístula, etcétera. Lo que nos permite también la tomografía es clasificar la diverticulitis, que se llama la clasificación de Hinchey, que acá la tienen, va del 0 al 4 de la clasificación y dependiendo el grado, uno va a establecer un tratamiento. Con respecto a la cirugía, va a ser a partir del grado 2 a 4. En el caso 2, que hay una diverticulitis con un absceso distante, grande o retroperitoneal, se puede esperar a veces, en algunos casos, dependiendo cómo esté el estado clínico del paciente, y si no, lo que se entra a operar y se hace una cirugía de Harman. Se puede hacer un drenaje percutáneo del absceso y ver cómo va evolucionando.
En algunos pacientes en este grado 2 suele haber burbujas de aire alrededor del colon, conjuntamente con el absceso, que puede ser una diverticulitis, digamos, complicada, pero focalizada. Entonces, se le puede, dependiendo, como les digo, el grado em, clínico, está el paciente estable hemodinámicamente o cómo se banca él el dolor o no, uno puede hacer un tratamiento expectante para no sacrificarlo y tener que sacarle un pedazo de colon y dejarlo con una ostomía definitiva, definitiva, transitoria, hacerle un drenaje percutáneo y ver cómo va evolucionando el paciente. Si no, lo que se hace es la cirugía de Hartmann. En el caso de peritonitis purulenta, sí o sí hay que operar y obviamente ni hablar de la peritonitis fecal generalizada. ¿Qué se hace? Se hace una mediana infraumbilical, una cicatriz, una apertura mediana infraumbilical. Una vez que se entra a cavidad abdominal, se aspira todo lo que sea, ya sea el líquido que de tipo fecal o purulento, se manda muestra para el cultivo. Sí se manda, aunque va a venir siempre una Escherichia coli en la mayoría de casos. Obviamente que si al paciente se le va a instalar tratamiento antibiótico intraoperatorio y posterior, y lo que se hace es resecar la parte del colon que está afectado, que normalmente es el colon sigmoide. Se cierra lo que es la comunicación, digamos, la unión recto-sigmoidea y se hace una ostomía transitoria em, para, digamos, para pasar este momento agudo de la diverticulitis perforada y después en un segundo tiempo, más o menos de 60 a 90 días, al paciente se lo vuelve a estudiar por tomografía para ver que no tenga ningún tipo de complicación y se le programa la cirugía de retransitación colónica. Em, por ejemplo, en el de grado 2 de diverticulitis con absceso, uno puede entrar a operar, ver cómo está la cavidad, lavar, sacar todo lo que es la pus. Capaz que se puede resecar y nos permite hacer una em, resección con una anastomosis primaria, o sea, anastomosar tanto el cabo distal del recto con el proximal del colon y si nos da sospecha que eso no puede andar bien, esa anastomosis, se puede dejar una ileostomía de protección. Eh, digamos, la decisión quirúrgica que uno va a tomar la termina definiendo mientras está en quirófano y viendo al paciente y cómo está toda la situación dentro del abdomen. Bueno, acá, como les decía, el tratamiento quirúrgico está indicado en la peritonitis generalizada, en un absceso no drenable de manera percutánea, cuando hay fístulas, obstrucción o estenosis, en diverticulitis recurrente o persistente, pese al tratamiento médico, en inmunocomprometidos o pacientes con alto riesgo de complicaciones. Bueno, las opciones quirúrgicas es lo que le estaba contando. Y el par del tratamiento no quirúrgico, que es para las formas leves o no complicadas, el reposo intestinal, líquidos endovenosos, antibióticos de amplio espectro y obviamente seguimiento ambulatorio y reevaluación clínica. ¿A qué nos referimos con el seguimiento ambulatorio? Siempre hay que hacer una videocolonoscopía de estos pacientes, no de manera aguda por el riesgo de la perforación que pueda haber, sino uno le da tratamiento antibiótico y de 60 días lo ideal es contactarlo con un servicio de gastroenterología para que se pueda hacer una videocolonoscopía para ver cómo está todo y ver a posterior si uno puede seguir estirando, digamos, la situación clínica de tener diverticulosis o se requiere programar una cirugía. Hasta ahí vamos. Sí, doc. Bueno, las otras causas, digamos, de abdomen agudo perforativo que le había comentado, ya sea neoplásico, obviamente la cirugía va a depender de dónde se encuentre la neoplasia. Eh, Cuando la MOE que esté dentro de la cavidad abdominal, si no es resecable porque está muy pegada a vasos o a otras estructuras, lo que uno tiene que tratar es de sortear esa perforación y lo que va a hacer es una ostomía en la mayoría de los casos, ¿sí? Si no se puede resecar. Si no se reseca la tumoración que está perforada, ese segmento tanto de intestino o de colon, y se evalúa, como les dije, si se puede hacer una anastomosis primaria o no, o se deja una ostomía o una ileostomía. Y en el caso, si es una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca, también va a depender, digamos, cómo el paciente esté estable hemodinámicamente o no, si se le hacen estudios complementarios o no. Obviamente, todo paciente que venga con una herida de arma blanca o herida de arma de fuego, hay que explorarlo quirúrgicamente
En las heridas de arma blanca, lo bueno, entre comillas, que tiene es que normalmente donde se produjo la herida, o sea, uno donde ve que entró el cuchillo, sospecha que qué órgano puede estar dañado. A diferencia de la herida de arma de fuego, porque uno tiene que ver con qué tipo de arma de fuego fue que lo lesionaron al paciente, porque muchos, por ejemplo, una escopeta larga perdigones y puede hacer múltiples daños dentro de la cavidad abdominal. Una bala, digamos, pasa por múltiples estructuras adentro de la cavidad abdominal, entonces puede haber más, daño de más de un órgano. En la mayoría de esos pacientes, uno directamente va a una exploración quirúrgica y en muy pocos casos que están estables hemodinámicamente, uno le hace una tomografía. Pero sí o sí, tenés que explorarle y abrirle la panza. En cambio, en los pacientes que tienen una herida de arma de blanca, a no ser que haya sido muy profunda, muy mala, que tenga un sangrado sumamente excesivo, uno te da tiempo a hacer una tomografía, te da tiempo a ver qué órgano está dañado y ahí hacer una planificación quirúrgica. Incluso, tal vez es un paciente que se lo puede operar por vía laparoscópica, a diferencia de una herida de arma de fuego que, bueno, va a operar por laparoscopía porque le tenés que hacer una buena semiología quirúrgica. Bueno, ahora vamos a hablar con un poquito del abdomen agudo obstructivo. La definición es la interrupción del tránsito intestinal por causa mecánica o funcional. Se puede clasificar en alta o baja, dependiendo, o sea, si está en intestino delgado o colon, parcial o completa, y puede ser mecánica por una obstrucción física o funcional, que es un ilio paralítico. Las causas frecuentes pueden ser viridas o adherencias, digamos, de cirugías previas, hernias, eventraciones que estén atascadas, neoplasias, vólvulo sigmoide o ciego, o, por ejemplo, fecalomas, impactación fecal. El paciente se suele presentar con dolor abdominal de tipo cólico, distensión abdominal, vómitos que pueden ser biliosos o fecaloide dependiendo de dónde esté la obstrucción, y ausencia de eliminación de gases y materia fecal. El diagnóstico, podemos pedir una radiografía de abdomen, lo que vamos a ver son niveles hidroaéreos, asas distendidas, y una tomografía que vamos a identificar el sitio donde está la obstrucción y la causa, ¿no? Normalmente. Obviamente, todos estos pacientes, antes de mandarlos a una placa y una tomografía, mientras le está contando y ustedes están evaluando la clínica del paciente, van a hacerle una anamnesis, ¿no? Y le van a preguntar sus antecedentes personales y cómo se fue dando todo este cuadro. Los pacientes que vienen, por ejemplo, por neoplasia, te van a contar desde cuándo están diagnosticados o no, si tienen una neoplasia o no, si vienen haciendo tratamiento o no, entonces uno le hace sospechar que la oclusión puede ser de causa neoplásico. Pacientes que se enteran por primera vez que tienen un tumor, sí, obviamente el diagnóstico lo van a hacer por tomografía y después también van a sospechar en pacientes, por ejemplo, que tienen ilio por bridas, son pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, ¿no? Que ustedes le van a ver la panza a la inspección y se van a dar cuenta que tienen cicatrices previas. Ni hablar las hernias y eventraciones, que también normalmente van a ver una masa palpable, dolorosa, que muchas veces suelen tener cambios de coloración cuando ya vienen muchas horas de evolución, que no la van a poder reducir dentro de la cavidad abdominal, entonces le hacen sospechar que esa obstrucción va a ser de causa, digamos, por la hernia. Siempre fundamental es revisarlo todo, el abdomen y también la región inguinal. Acá, por ejemplo, van a ver un cuadro, ven el cambio de calibre del intestino, ¿no? Acá exactamente lo mismo, hay cambio con líquido libre por fuera de la luz, un estómago retencionista, que quiere decir que está dilatado, lleno de aire. Y el tratamiento va a ser un manejo inicial, obviamente con una hidratación, reposo intestinal, siempre sonda nasogástrica va a ayudar mucho a liberar el aire que está por encima de la obstrucción y líquidos. Y la corrección electrolítica, muchos de estos pacientes hacen un tercer espacio, digamos, por el ilio y obviamente el tratamiento definitivo va a ser la cirugía en las obstrucciones completas o con signo de sufrimiento intestinal. Y en algunos casos, si es la primera vez, por ejemplo, y no tiene grandes cambios en los pacientes con bridas o hernias que uno la pudo reducir, pero son, digamos, coercibles, pueden hacer un manejo conservador, en casos obviamente seleccionados. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Duda algo? ¿Quieren hablar un poquito más de abdomen agudo obstructivo, digamos, alguna duda? No, profe. Muy bien. Escucho.
Yo normalmente tomo examen en las mesas y pregunto abdomen agudo y nada, dependiendo de lo que me dicen, después voy preguntando, digamos, los tipos de abdomen, estas cosas las tomo. Más que nada, no hace falta que sepan la técnica quirúrgica ni cómo se hace la cirugía, sino más que nada la definición clínica y lo que ustedes tienen que sospechar, digamos, en un paciente, ¿no? Y ver cómo llegar al tratamiento. eh, perdón, al diagnóstico. Hernias y ventraciones, ¿vieron ya? ¿Tuvieron clases? ¿Tienen alguna duda de eso? No, no, no. ¿No tienen duda o no vieron? Sí, nosotros lo Sí, vimos sí. en tutorías bastante Bien, bien. bien, bárbaro. Eso es hay algunos que, bueno, le toman anatomía de la pared eh, abdominal y anatomía de la región inguinal. Eh, a mí me interesa más que sepan diferenciar y vean cuándo es, porque muchas veces, por ejemplo, una hernia o una eventración, no hace falta que sea un tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿no? Si usted el día de mañana usted está en una guardia y no tiene un cirujano de activa y tienen que llamarlo, si no tienen que hacer un manejo inicial y evaluar bien a ese paciente que venga con una hernia o una eventración, ver cómo está hemodinámicamente, ver cómo está la coloración de la piel en la región donde tenga la hernia o la eventración. A veces con una sonda nasogástrica, pasándole analgésicos, tratando que el paciente se relaje, pueden hacer una reintroducción, digamos, de la hernia o la ventраción del contenido a la cavidad abdominal. Y después se puede hacer un tratamiento quirúrgico, obviamente en un segundo tiempo. Entonces, digamos, es importante que sepan evaluar y diferenciar eso. Bueno, nada más. Es cortita la clase, pero quiero saber si están conformes o tienen alguna pregunta. Está Muy bueno. bueno, profe, gracias. Bueno, No, cualquier profe, cosa gracias. que necesiten, me avisen. Hasta luego. Chao, profe, Chao. gracias. Gracias, profe.